Hoy solemos hablar de comida como si fuera una elección. Elegimos por gusto, por tiempo, por dieta, por moda o por recomendaciones de salud. Podemos comer fuera, pedir a domicilio o abrir la nevera y decidir en segundos. En la Edad Media, esa libertad prácticamente no existía. Para la mayoría de las personas, la comida era un tema de supervivencia y a veces de pura resistencia psicológica. Comer no significaba disfrutar, significaba tener la energía mínima para trabajar, no enfermar y aguantar el clima, el cansancio y la incertidumbre del día siguiente. Y por eso la pregunta, ¿sobrevivirías con la dieta medieval? No es solo curiosidad, es una forma de entender cómo vivía la gente común, la mayoría silenciosa de la historia. Primero hay que aclarar algo. La dieta medieval no era una dieta como la entendemos hoy, no era un plan nutricional ni un estilo de vida. Era el resultado de 4 fuerzas que casi nadie podía controlar: el clima, la tierra, la jerarquía social y la temporada del año. La mayoría vivía en el campo y dependía de lo que la tierra produjera. Si el año venía malo, la comida no se ajustaba, desaparecía. Además, gran parte de lo producido no se quedaba en casa. Entre tributos, rentas, obligaciones y diezmos, muchas familias comían lo que quedaba después de cumplir con lo que el sistema les exigía. Así que, aunque suene duro, para mucha gente la alimentación medieval era literalmente lo que sobró. Ahora piensa en el cuerpo que tiene que vivir con eso. La vida medieval era extremadamente física. Caminar largas distancias, cargar agua, cortar leña, trabajar la tierra, reparar herramientas y cuidar animales era parte del día a día. Ese gasto de energía era enorme y constante. Y por eso el centro de la dieta tenía que ser algo barato, fácil de conseguir y capaz de aportar calorías. Ahí entra el verdadero protagonista de la alimentación medieval: los cereales. Trigo, centeno, cebada y avena fueron el motor calórico de Europa durante siglos. Cuando había cereal, la gente sobrevivía. Cuando fallaba el cereal, el hambre se volvía una amenaza real. Uno de los alimentos más básicos era una preparación simple: gachas o gruel, una mezcla de grano molido hervido en agua. Desde el punto de vista moderno, esto suena triste: poco sabor, textura repetitiva y nutrición limitada. Pero en su contexto, era una solución inteligente para estirar recursos. Con muy poco grano, se podía hacer una olla que alimentara a varias personas. En tiempos de escasez, incluso se molían otros ingredientes disponibles para aumentar volumen: semillas, castañas o harinas rústicas de lo que se pudiera conseguir. No era un plato para vivir bien, era un plato para que el cuerpo no se apagara. Pero si hay algo que define la cocina cotidiana medieval, ese algo es el potaje. Y aquí es donde la pregunta empieza a ponerse interesante, porque el potaje no era un plato fijo, era un sistema. Era una olla grande al fuego, donde se mezclaban verduras, legumbres, granos, hierbas y, en ocasiones, pequeños aportes de proteína cuando se podían conseguir. La clave es que esa olla podía mantenerse por días. Se sacaba una porción, se agregaba algo nuevo, se volvía a calentar. El resultado era un alimento que cambiaba constantemente según lo que hubiera, pero que mantenía una lógica: aportar calorías, llenar el estómago y sostener el cuerpo. En una época sin refrigeración moderna, esta forma de cocinar también ayudaba a evitar el desperdicio y permitía que nada
aprovechable se perdiera. Las verduras importaban más de lo que pensamos. No eran un acompañamiento, eran una parte vital para que la dieta no fuera solo pan y agua. Verduras resistentes como coles, nabos, cebollas y puerros eran comunes porque crecían bien, se almacenaban y aguantaban climas difíciles. Y eso conecta con algo clave. La alimentación medieval era completamente estacional. En verano y otoño había relativa abundancia. En invierno, la variedad se reducía y el riesgo de debilidad aumentaba. La primavera, para muchas comunidades, podía ser especialmente dura, porque las reservas del invierno se acababan antes de que llegara la nueva cosecha. En la vida moderna, la comida parece constante. En la Edad Media, la comida subía y bajaba con las estaciones. Y luego está el pan. El pan era tan central que no solo alimentaba, organizaba la sociedad. El tipo de pan que comías decía quién eras. El pan blanco de trigo era caro y asociado al estatus. El pan oscuro, de centeno o mezclas más rústicas, era el pan de la mayoría. Era más denso, más pesado, menos bonito, pero era energía pura. Incluso el pan podía cumplir funciones prácticas. En muchas mesas se usaba como plato, en forma de rebanadas gruesas que absorbían el potaje. Después, esa base se comía, nada se desperdiciaba. Y como el pan era tan importante, en muchos lugares se regulaban tamaños, pesos y precios. No era un capricho. Cuando el pan faltaba o se encarecía, se alteraba la paz social. Otro pilar fue la avena, sobre todo en regiones donde otros cereales eran menos fiables. La avena era resistente, barata y muy útil para preparar comida portátil. Las tortas de avena, por ejemplo, podían cocinarse de forma simple y llevarse al trabajo. Eso suena pequeño, pero piensa lo que significa para alguien que pasa horas en el campo. Comida compacta, fácil de transportar, con calorías suficientes para seguir. Si hoy llevas una barra energética al gimnasio, en cierto sentido estás viendo el mismo principio. Energía práctica para un cuerpo en movimiento. Ahora, la parte complicada. Proteínas y grasas. En la dieta campesina medieval, la carne no era cotidiana. Los animales eran más valiosos vivos. Daban leche, lana, huevos o servían para trabajar. Comer carne con frecuencia era un lujo. Había fuentes de proteína vegetal como legumbres y también productos lácteos cuando estaban disponibles, pero no todo era regular. Esto significa que muchas personas vivían con una dieta alta en carbohidratos y relativamente baja en proteínas y grasas. En un cuerpo moderno, sobre todo si no estás haciendo trabajo físico extremo, eso puede producir cansancio, pérdida de masa muscular y problemas de saciedad. En el mundo medieval, simplemente era normal. La gente se adaptaba, pero el costo era alto. Más vulnerabilidad a enfermedades, debilidad en épocas de escasez y una salud que dependía demasiado de que el año agrícola saliera bien. Y aquí llega una parte esencial para responder la pregunta. La dieta medieval funcionaba porque estaba unida a un estilo de vida completo. No puedes sacar la dieta del contexto y juzgarla como si fuera un plan moderno. Un campesino medieval no comía como come alguien hoy sentado 8 horas, con estrés moderno y poco movimiento. Comía para sostener un cuerpo que trabajaba sin pausa, que caminaba mucho, que se exponía al frío y que no tenía descanso garantizado. Por eso, si una persona actual intentara vivir con esa dieta sin cambiar su vida, probablemente se sentiría mal. No por la comida en sí, sino porque no está diseñada para el cuerpo moderno sedentario. Entonces, ¿sobrevivirías? Depende de qué entiendas por sobrevivir. Si hablamos de no morir,
En teoría sí podrías sobrevivir un tiempo comiendo potajes, panes rústicos, avena y verduras simples. Pero si hablamos de vivir con energía estable, buen ánimo, fuerza muscular y salud sostenida, ahí la cosa cambia. Sin variedad de proteínas, grasas y micronutrientes, aparecerían deficiencias. Además, la monotonía alimentaria afecta no solo el cuerpo, sino la mente. Parte del peso de la vida medieval era precisamente esa repetición. Comer lo mismo porque no había alternativa. Y todavía falta el factor más duro: el riesgo permanente de que el sistema colapsara. Las malas cosechas existían, y cuando se acumulaban, el hambre se volvía masiva. La Edad Media tuvo periodos de crisis alimentaria donde la gente se debilitó, aumentaron las enfermedades y la sociedad se tensó. No es necesario entrar en detalles escabrosos para entender lo importante. Cuando una comunidad depende casi por completo de la agricultura local, una falla prolongada puede destruirlo todo. Eso también responde nuestra pregunta, porque sobrevivir no dependía solo de la receta, sino del año, del clima y del acceso a reservas. La parte más interesante de este ejercicio no es imaginarte comiendo pan oscuro o potaje, sino comprender lo que esa dieta revela. Una sociedad donde el alimento era un marcador social, una herramienta de control y una frontera entre estabilidad y crisis. Hoy damos por sentado que habrá comida mañana. Para ellos, mañana era una apuesta, y esa incertidumbre moldeó su cultura, su religión, su trabajo y su forma de ver el mundo. Al final, mirar la dieta medieval no debería provocar burla ni desprecio. Debería provocar perspectiva. Ellos vivían con menos recursos, menos opciones y menos control sobre su destino, y aún así construyeron formas prácticas de resistir. Una olla al fuego que duraba días, un pan denso que sostenía el trabajo, una torta de avena que se llevaba al campo, verduras resistentes que salvaban vidas en invierno. La dieta medieval fue una adaptación extrema a un mundo extremo. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta: la comida no es solo comida, es historia, es economía, es clima, es poder y es supervivencia. Hoy comemos para disfrutar y para cuidarnos. En la Edad Media, la mayoría comía para seguir existiendo, y entender eso nos ayuda a valorar lo que tenemos, pero también a entender que la resiliencia humana muchas veces se cocinó en una olla simple con lo poco que había a la mano. Además, algo que suele pasarse por alto es que la dieta medieval no solo afectaba al cuerpo, sino también a la forma en que las personas se relacionaban con la comida. Comer era una rutina funcional, no un momento de disfrute. No se elegía qué comer según el ánimo o el antojo, sino según lo que hubiera disponible ese día. La repetición constante de los mismos alimentos era normal y aceptada, porque no existía una expectativa de variedad como la que tenemos hoy. También es importante entender que la alimentación medieval estaba marcada por la incertidumbre. Incluso en años relativamente buenos, nadie podía dar por hecho que la próxima cosecha sería suficiente. Esa inseguridad hacía que la comida se valorara más como recurso que como experiencia. Guardar, racionar y aprovechar todo era una forma de pensar aprendida desde la infancia. Si trasladamos esta realidad a una persona actual, el impacto no sería solo físico, sino mental. Vivir con una dieta limitada y cambiante, sin certeza sobre el futuro, genera una tensión constante. Por eso, más que preguntarnos si podríamos comer como en la Edad Media,
La pregunta real es si podríamos vivir con esa relación con la comida, sin abundancia, sin elección y sin garantía. La dieta medieval no fue cómoda ni equilibrada, pero fue una respuesta lógica a un mundo lleno de restricciones. Funcionó lo suficiente para sostener comunidades enteras durante siglos. Y entender eso no es justificar sus carencias, sino reconocer hasta qué punto la alimentación refleja las condiciones reales de vida de una sociedad.